compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, bienvenidos a Decisiones Vitales, un espacio dedicado a la prevención del suicidio y al cuidado de nuestra salud emocional. Soy Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y cada semana te acompaño para reflexionar sobre los temas que realmente importan. En este podcast encontrarás información y herramientas, conversaciones con especialistas e invitados que nos ayudan a atender y entender lo que muchas personas viven en silencio. Juntos podemos hacer la diferencia. Recuerda seguirnos en redes sociales como Suicidología y en YouTube nos encuentras como Alex Águila Tejeda. Comparte estos episodios porque nunca sabemos a quién podemos estar ayudando. Y si estás en la Ciudad de México, también puedes llamar al 55 46 31 3307 y visita nuestra página web suicidología.com.mx y para más recursos e información, ahí estamos. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Decisiones Vitales, dedicado a la prevención del suicidio y el apoyo emocional. Soy Mariale Buenfil, psicoterapeuta, y gracias por contactarnos. Hoy abordaremos un tema profundamente humano y lleno de retos: adicciones, recuperación y prevención del suicidio. Conversaremos sobre cómo las adicciones impactan la salud mental, las posibilidades de recuperación y las herramientas que pueden marcar la diferencia en la vida de quienes atraviesan este camino, porque siempre existen alternativas, apoyos y motivos para seguir adelante. Comenzamos. Pongamos contexto. Aquí las definiciones. Adicciones son una enfermedad biopsicosocial que se caracteriza por la pérdida de control sobre una sustancia o conducta, generando dependencia y afectando la vida personal, familiar y social de quien la padece. Recuperación es el proceso de cambio y sanación en el que la persona aprende a vivir sin la dependencia, desarrollando nuevas herramientas emocionales y hábitos saludables que le permitan reconstruir su proyecto de vida. Prevención del suicidio son todas aquellas acciones, estrategias y apoyos que buscan reducir el riesgo de conductas suicidas, fortaleciendo factores protectores como la salud mental, las redes de apoyo y la esperanza en el futuro. Nos acompaña Mario Domínguez. Es licenciado en Psicología por la Universidad del Valle de México. Ha complementado su formación con diplomados y especialidades en criminalística, tanatología, adicciones, psicoanálisis y filosofía social en instituciones de prestigio como la Universidad del Valle de México, el Instituto Mexicano de Tanatología y el Centro de Estudios Superiores Monte Fénix. Con amplia experiencia como docente, ha impartido clases en programas de doctorado, maestría y diplomados en temas relacionados a la psicoterapia psicoanalítica, las adicciones y la psicología clínica. Además, es autor de diversos libros que abordan las adicciones, el psicoanálisis y la filosofía. Bienvenido, Mario. Muchísimas gracias por la invitación. Gusto en saludarles. Encantados, pues vamos a entrar en materia. Eres un experto en el campo, mucho tiempo trabajando en el área de las adicciones y de inicio, ¿cómo podríamos entender esta relación de adicciones y conducta suicida? Bueno, las adicciones, como sabemos, son uno de los problemas de salud pública más importantes. No respeta raza, nacionalidad, religión, estrato socioeconómico, afecta por igual, digamos, a toda la población y es una de las enfermedades pues más extendidas en la actualidad, ¿no? Y sí, ciertamente también hay una correlación, hay una comorbilidad, no solamente con las conductas autodestructivas o la ideación o el intento suicida, sino también con otros trastornos de salud mental, la depresión, la ansiedad, trastornos de la personalidad, etcétera. Efectivamente, sí es un problema que acarrea o va aparejado con otra serie de problemáticas. Y conociendo el trabajo y tu experiencia en el campo, ¿cómo la familia, la sociedad, los amigos pueden darse cuenta que alguien ya está instalado, instaurado en un problema de adicciones? Bueno, existen criterios diagnósticos
que ya están claramente delimitados para saber que alguien está ya instalado en un trastorno adictivo, que ya ha desarrollado un trastorno, ¿no? Entonces existen manuales clasificatorios, manuales psiquiátricos, en donde pues ya se sabe cuáles son estos criterios. Hay una historia natural de la enfermedad también. Es una enfermedad primaria, crónica, progresiva, incurable y mortal. Así se le caracteriza desde la Organización Mundial de la Salud. Se le considera una enfermedad y pues están claros ya estos criterios, ¿no? El primero de ellos se conoce como tolerancia, que es esta necesidad de incrementar cada vez más las dosis para alcanzar los mismos efectos que al principio. Otro criterio sería el síndrome de abstinencia, que se da siempre que se reduce o se interrumpe la dosis, la administración de la sustancia, y sobrevienen una serie de malestares físicos. Esos dos serían, digamos, los principales criterios diagnósticos, aunque hay otros. La necesidad urgente, apremiante, inaplazable por consumir, esta necesidad compulsiva que se llama justamente dependencia fisiológica, ¿no? Y hay otros criterios que por lo general también se cumplen, pero los que acabo de mencionar son tres de los más importantes. Empezaría ahorita que mencionas esto de la dependencia ya biológica, orgánica. eh, la persona con problemas de adicciones inicia con una dependencia más de tipo psicológico que orgánico. Es como el orden, primero psicológico y después orgánico. Va a depender de muchos factores. Lo que podríamos pensar es que hay fases en el desarrollo de la adicción, ¿no? O sea, no se hacen adictos a la primera los consumidores, sino que va avanzando esta, esta progresión, se llaman niveles de consumo y se inicia pues primero con una fase experimental para saber qué se siente, cuáles son los primeros efectos, que por lo general son placenteros. Después vienen otras etapas como el consumo social recreativo, que es más lúdico, más recreativo, ocasional, esporádico. Después ya vendría una fase más de abuso o consumo problemático, cuando ya se genera un cierto hábito, un consumo consuetudinario. Y ya posteriormente tenemos entonces sí la dependencia, pero son fases, son grados en donde el consumidor va avanzando y por eso es que apostamos a la prevención, porque nosotros podemos evitar o prevenir incluso desde antes que una persona empiece a consumir, podemos hacer prevención primaria, que es antes de que alguien empiece a consumir, podemos evitar o retardar en la medida de lo posible ese primer consumo, ese contacto con la sustancia, ese primer contacto. Y hablando exactamente de la prevención, será, Mario, que antes de consumir, la persona trae algún problema, depresión, ansiedad, algún trauma, algún conflicto no resuelto y el consumir es estar en un, valga la redundancia, estado alterno para no recordar, no sentir. ¿Iría por allí? Bueno, en buena medida hay factores que se conocen como predisponentes, factores predisponentes de riesgo para iniciarse en el consumo. Hay factores de todos tipos. De hecho, son tantos que los tenemos que agrupar en categorías. Hay factores de riesgo ambientales, sociales, familiares, hereditarios, genéticos, psicológicos. Y dentro de esas categorías hay un sinnúmero de factores de riesgo. Entonces, hablamos más bien de un riesgo acumulado o un riesgo asociado y a mayor cantidad de factores de riesgo, hay una mayor probabilidad de desencadenar una problemática. Entonces, es la suma de todo. Son muchos factores, factores predisponentes, y todos ellos influyen. Es como un caldo de cultivo, ¿no? Pero ninguno es determinante, es decir, no podríamos atribuirle la causa a un solo factor porque es un trastorno o una enfermedad multicausal, multifactorial. Muchos de mis pacientes, no sé si María le esté de acuerdo conmigo, en los pacientes que ella ha atendido con problemas de adicciones, esta parte social que mencionas parece que hoy en día ha cobrado como mayor relevancia porque ya se ha hecho como muy común.
Entonces, la primera dosis o primeras dosis, pues son regaladas, ¿no? Y es algo que la persona acepta, hay cierta satisfacción o gratificación, y entonces ya se busca repetidamente el consumo para caer, como mencionas, ya en la segunda fase, no de experimentación, sino de consumo ya frecuente, ¿no? No, y sabes que Alejandro, hablando justo de esta parte social, también se vuelve un como, ay, no, o sea, si tú no lo haces, estás mal, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ir a una fiesta y no vas a consumir alcohol, por ejemplo? O sea, también se vuelve un aspecto de, no tienes que hacerlo, ándale, shot, shot, o todo este tipo de cosas. Es como, pues sí, o sea, si no lo haces está mal. Y creo que justo los adolescentes, ¿no? O sea, me parece como una etapa muy riesgosa porque ahí es en donde empiezan a caer. Digo, no sé, Mario nos pueda comentar más al respecto. Estos que mencionan son algunos de estos factores predisponentes. Por ejemplo, la necesidad de pertenencia, el Ujú. hecho de querer pertenecer a un grupo, la presión social de los amigos, de los pares. También puede ser la imitación de modelos. Nosotros aprendemos a través de la imitación de modelos, hacemos lo que vemos que hacen los demás. Queremos ser como los demás. Y pues por supuesto también la publicidad, etcétera. Todo eso hace su parte. A mayor disponibilidad, mayor, mayor probabilidad de consumir, ¿no? O sea, si la sustancia está más al alcance de la mano, eso se llama disponibilidad, pues hay más probabilidad. O también la permisividad, es decir, que por ejemplo los padres o en la familia esté bien visto el consumo, sea algo aprobado, validado o incluso que se incentive el consumo, que se promueva el consumo, ¿no? Eso puede también influir. Ahorita agregado a las condiciones que pueden facilitar el consumo, la minimización. No es que lo probó nada más o fue algo ocasional o le invitaron los amigos y el chico o la chica ya consume cada vez que va a una fiesta y si no también. Entonces es como la negación familiar, por ello también la situación de cómo se vea el consumo de sustancia dentro de la familia, pues va a influir para esa permisividad que tú refieres. Bueno, es que hay una serie de mecanismos de defensa, sobre todo ya cuando se instala la adicción, cuando ya se configura el trastorno, también se instala un mecanismo que se llama negación. Mm. La negación viene acompañada de la enfermedad y es una negación que tiene muchas variantes. O sea, no viene sola, viene acompañada, por ejemplo, de la minimización, como tú mencionas, que es tratar de empequeñecer el problema, hacer de cuenta que no es para tanto, o la proyección, que es culpar a otros, echarle la culpa a los demás o a circunstancias externas, o la justificación, o la intelectualización, o la racionalización, que es como encontrar argumentos sólidos, irrebatibles, contundentes para proteger el consumo. Esos son mecanismos de defensa que van de la mano con el trastorno adictivo, efectivamente. Y yo me he preguntado por qué, sobre todo la población joven, no ve a las drogas como peligrosas. La visión es como recreativo, divertido. Muchos de mis pacientes dicen, "Ah, es que fui a una fiesta y hubo dulces". Hasta le cambian el nombre para hacerlo como más coloquial, más accesible, menos peligroso. Pero el consumo, en el momento que se convierte en algo frecuente, ya hay un riesgo y de lo que estamos hablando ya hasta el riesgo suicida, ¿no? Es que hay que entender que los usos de sustancias son heterogéneos. Eso significa que no son homogéneos, o sea, no son iguales en todos los casos. Hay usos rituales, ceremoniales, religiosos, adivinatorios, con fines curativos, místicos, eh, recreativos, lúdicos, experimentales. O sea, no todos los usos de sustancias tienen que ver con el uso nocivo o el abuso o la dependencia. A lo largo de los siglos, las drogas siempre han existido y seguirán existiendo. Y lo mismo estos usos, ¿no? Han sido muy variados desde épocas ancestrales. Entonces, el problema en sí mismo no está en la sustancia. O sea, se han venido usando las sustancias desde muchos siglos atrás y tan es así que muchas medicinas
empezaron siendo plantas medicinales, plantas de poder, plantas curativas, ¿no? Entonces, el problema en sí no está en las sustancias, sino en el uso que hagamos de ellas. Ciertamente hay sustancias con un potencial adictivo mayor que otras que pueden acarrear un riesgo de dependencia. Entonces, en ese sentido, tendríamos que trabajar en algo que se conoce como eh, incrementar la percepción de riesgo. O sea, que quien experimenta con una sustancia sepa que puede haber riesgos o consecuencias a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Como puede llegar a ser contraer una adicción, entre otros riesgos, porque también puede haber otros riesgos asociados al consumo, no solamente la dependencia. Por ejemplo, los accidentes automovilísticos asociados al consumo excesivo de alcohol, pues no necesariamente eh, afecta a los alcohólicos, puede ser que también a los consumidores sociales recreativos afecte ese tipo de problema asociado al consumo, ¿no? Sí, y justo ahorita que hablas de esto, Mario, yo me quedo pensando en si hay pues personalidades o tipos de personalidades más adictivas que otras, ¿no? Porque como dices, o sea, a lo mejor pues no todo es la sustancia, ¿no? O sea, hay gente que igual la prueba una vez y ya se vuelve súper adicto y hay gente que la prueba y la deja, ¿no? No sé si tenga algo que ver con también un tipo de personalidad. Esa es una teoría que se ha extendido, se llama teoría de la personalidad adictiva o preadictiva o premórbida y sostiene que hay un cierto perfil de personalidad en donde hay características predisponentes que hacen proclive a esta persona a contraer una adicción. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esa teoría porque pareciera muy determinista, pareciera que eh, ya estás determinado, ¿no? Porque falta nada más ponerse en contacto con la sustancia para engendrar la adicción. O sea, si ya tienes una personalidad adictiva o preadictiva, entonces ya nada más falta el contacto con la sustancia para que la adicción haga eclosión. Pero estamos perdiendo de vista los factores de protección que también existen, o la resiliencia. Ujú. Entonces, si bien puede haber factores de riesgo predisponentes o una personalidad preadictiva, pero eso no te determina. O sea, puedes hacer frente a los riesgos gracias a los factores de protección. Y esa es la tarea preventiva. A eso nos dedicamos nosotros, justamente. Porque si no sería demasiado determinista. Es como decir, infancia es destino. Y se nos olvida que existen los factores protectores, ¿no? Sí, tenemos que tomar en cuenta, ya decíamos, los usos que son heterogéneos, pero también la vía de administración, en este caso puede ser untada, puede ser tópica, no es lo mismo que otras vías de administración que son más inmediatas, como la inyectada, por ejemplo. Entonces tenemos que tomar en cuenta el tipo de sustancia, la calidad de la sustancia, tenemos que tomar en cuenta también esto que mencionábamos, el tipo de personalidad, si hay una predisposición, si hay factores de riesgo predisponentes, incluso el estado de ánimo, el entorno, el ambiente, todo eso influye para el efecto que haga una sustancia. Y la variabilidad biológica, porque no es el mismo efecto que le va a hacer a una persona que a otra. Por supuesto, va a depender, como bien lo mencionas, de varios factores. No sé si la edad, el peso, el género, etcétera. Y la constitución física, Exactamente. Y incluso el grado de tolerancia desarrollada. Si alguien ya tiene tolerancia, pues va a ser más resistente al efecto. Y de la mano irían los mitos, estas ideas erróneas que se tienen respecto a las adicciones y que impiden que se llegue a una realidad de lo que ocurre cuando ya se cae en este problema. Y hay muchos mitos asociados. Voy a mencionar algunos, nada más como para derrumbarlos, justamente, Ok, desmitificar. sí, bien, bien. De los más extendidos, por ejemplo, son que existen las adicciones instantáneas, por ejemplo, el mito de las adicciones instantáneas, ¿no? Nadie se hace adicto a la primera. Se requiere cierta asiduidad, se requiere cierta constancia
y, digamos, echarle ganas, ¿no? La adicción es un trabajo de tiempo completo. Entonces, nadie se hace adicto a la primera. Si bien sí existen eh, potenciales adictivos mayores que otros, o sea, hay sustancias potencialmente adictivas, Ujú. por ejemplo, la heroína, ¿no? Es mucho más adictiva que otras drogas, pero no es que te hagas adicto a la primera, ¿no? Otro mito también muy extendido es que hay víctimas pasivas de la sustancia, o sea que la droga, digamos, te ataca, ¿no? Que tiene garras, alas, colmillos y se arroja a la yugular y te ataca. En realidad, así no funciona. Las drogas no son como los virus, ¿no? Pensemos en el coronavirus, en donde tú contraes una enfermedad infectocontagiosa por contagio, por contagio, porque te contagiaste de haber tenido contacto con otros que ya estaban contagiados. Así no es la adicción, así no funciona la adicción. Entonces ahí también estamos derrumbando el mito de las malas compañías, ¿no? Se dice que el que con lobos anda a aullar se Sí. enseña, pero pues eso no equivale, o sea, no es garantía que por el solo hecho de juntarte con alguien que consume, tú también vas a consumir. Por lo que acabamos de decir, existen los factores protectores, ¿no? Y las drogas no son entes animados, son entes inanimados, inertes. O sea, el consumo es un acto volitivo. Alguien tiene que tomar la decisión de consumir. Por eso es que son tan importantes los factores de protección como la autoestima, la asertividad, la toma de decisiones, el proyecto de vida, el autocuidado. Son muchos elementos lo que se deben conocer alrededor de la problemática de las adicciones, pero qué bueno que los comentas porque muchos jóvenes lo minimizan, insisto yo la palabra, porque frases como nada más la estoy probando o solo es ocasional o yo la dejo cuando quiero, son cosas que oímos comúnmente y realmente están más inmersos de los que ellos pueden creer y tampoco la pueden dejar tan fácilmente. Bueno, al principio sí. Lo que pasa es que justamente por eso es que se cree que la puedes dejar cuando quieras, porque al principio, cuando no eres adicto, sí funciona así. Ujú. Ya una vez que se desarrolla la adicción, ya no es tan fácil. Digamos que cuando puedes dejarla, no quieres. Y cuando quieres, ya no puedes. O sea, una vez que eres adicto, querer ya no es poder, ya no es tan fácil. Pero al principio sí. Por eso es que los consumidores creen que lo pueden hacer después, aun cuando son adictos. El problema es que ya que rebasas esa línea divisoria entre el abuso y la dependencia, ya no hay marcha atrás. Pero esa línea divisoria es intangible, es imperceptible. Es Esa es la trampa de la adicción. Esa es la trampa. una línea muy delgada. Y habría un Así es. momento en la problemática de las adicciones de mayor riesgo suicida. Estaba yo pensando, Mario, en un término que se conoce mucho en las adicciones, que es el craving, que es ese momento de la gran necesidad de consumir y en esa desesperanza o desesperación de la persona puede llegar a cometer suicidio por no tener la droga. Bueno, habría que ver cada caso en particular. Hay otro mito muy extendido y ahorita vamos a aprovechar para derrumbarlo también, que es el mito de la meta autodestructiva. O sea, se cree que todos los adictos son suicidas en potencia Mm. y que la adicción es un tipo de muerte subintencionada, como un tipo de muerte lenta, ¿no? Pero no es así. O sea, no todos los adictos están buscando morirse, al contrario, es una forma de seguir vivos. La droga puede ser una solución para ellos, una forma de mantenerse vivos. Claro, es una solución que llamamos paradójica, Ujú. porque al mismo tiempo que te preserva, te mantiene vivo, también te autodestruye, ¿no? Es un tipo de solución paradójica, decíamos, ¿no? Entonces, pero no necesariamente los adictos piensan en morirse o en suicidarse. Algunos sí, por supuesto, hay casos en donde sí,
se elige incluso la sustancia como vehículo para llegar a la autodestrucción, para matarse, ¿no? Pero no necesariamente. Al revés, puede ser más bien todo menos una forma de suicidio, un equivalente suicidiario, ¿no? Más bien la droga ayuda a vivir en algunos casos. Hay casos en donde a partir de que se deja de consumir, justamente se comete el suicidio. Ayuda a vivir. Yo lo escuché en alguna conferencia, experto también en adicciones decía que a veces funciona la droga como esa muleta, como bien dices tú, en que ayuda a vivir. Entonces, la persona con problemas de adicciones habría que sustituirle la muleta por otra cosa para que pueda sobrevivir. Bueno, más bien que aprenda a vivir sin una muleta, ¿no? Exactamente, Porque sí. una muleta es una prótesis, es como cuando, no sé, nos fracturamos alguna extremidad y necesitas una prótesis para funcionar. Ujú. La idea es que no requieras de una sustancia exógena para vivir, ¿no? Que, que no tengas que requerir o depender de una sustancia ajena a tu organismo. Sí, yo pensaba en muleta, más bien otras cosas de la vida que pueden hacerte feliz o que pueden sustituir ese dolor, ese sufrimiento, ¿no? La misma terapia, ¿no? En donde puedes encontrar razones para vivir o una vida más sana, más productiva, más funcional. Eh, Y en ese camino habría un momento desde tu experiencia cuando la persona con problemas de adicciones puede estar más en riesgo suicida. Tú sabes bien que las personas que se suicidan no lo hacen tanto porque están deprimidas, sino porque están desesperanzadas, porque ya no hay un sentido último de la existencia, cuando ya se perdió el sentido y se perdió todo, ¿no? Yo siempre digo que la fe mueve montañas, la fe mueve montañas y la esperanza muere al último, pero Ujú. ya cuando se murió la esperanza ya no hay nada más, ¿no? Entonces justamente hay que infundir ese sentido, esa esperanza. Y algo de lo que preguntamos, por ejemplo, es ¿qué te mantiene aquí? O sea, ¿cómo es que a pesar de todas las circunstancias sigues vivo, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son tus, eh, digamos, motivadores máximos para seguir vivo, ¿no? ¿Qué te mantiene aquí? Entonces, bueno, rescatar algo de lo que hay. Seguramente hay mucho, potencialidades, recursos, fortalezas, eh, ¿no? Más que estar pensando en las debilidades o en las carencias, pensar en los recursos, en las fortalezas, porque seguramente las hay. O sea, para haber sobrevivido a, no sé, tantas calamidades, pues seguramente esa persona tiene muchos recursos, ¿no? Fortalezas. Entonces habría que descubrirlas. En ese sentido, por ejemplo, la logoterapia trabaja Mm. mucho para encontrar el sentido de la existencia, ¿no? Decía Víctor Frank que se encuentra un sentido, se encuentra el camino, ¿no? Ujú. Iría por allí desde la visión logoterapéutica y desde la visión familiar que tanto, digo, tú y yo ya lo sabemos, pero para la gente que nos sigue, todos los disponibles, el rol, la importancia del entorno familiar para la recuperación del paciente. Sí, que puede ser un arma de doble filo, puede ser un factor de riesgo o un factor de protección, porque hay familias muy codependientes en donde a la familia le conviene hasta cierto punto que su paciente adicto no se recupere, porque Ujú. existen lo que conocemos como ganancias secundarias. Esto puede resultar muy, muy paradójico, incluso muy descabellado, pero así es. Cuando trabajamos con las familias adictas, vamos a ver cómo en muchos de los casos la familia puede ser incluso un factor de riesgo o un precipitador de recaída. Entonces sí, hay que trabajar mucho con la familia para poder brindar esta cobertura y poder atender el problema de manera integral. E inclusive ya con el tratamiento y todo, sabemos que también se da el proceso de las recaídas y ahí donde el paciente se siente muy decepcionado, muy enojado y también puede estar como el riesgo suicida de, pues no me recupero y recaigo y enojo a mi familia, yo no salgo, como una situación de desilusión puede influir para un riesgo suicida.
justo decíamos que habría que ver el caso en particular, la singularidad del caso, ¿no? Porque yo no podría decir que en todos los casos ocurre algo así. Y además, también habría que pensar en otros factores de riesgo, otras señales de alerta, otros indicadores de riesgo, ¿no? Porque sabemos bien que el suicidio es una decisión y quien lo va a hacer lo ha pensado, lo ha planeado, lo ha intentado previamente. Entonces no es algo repentino, sino que incluso podemos prevenirlo porque existen señales de alerta muy claras para Ujú. poder identificar cuando alguien quiere atentar contra su vida, ¿no? Sí, sería una doble prevención de adicciones y de suicidio, ¿no? Como en el momento que ambas condiciones se pueden conjuntar. ¿Cuál sería el tratamiento que desde tu experiencia, tu vivencia, ha funcionado más con el paciente con problemas de adicciones? También depende del caso. Existen modalidades o abordajes de tratamiento, modelos de abordaje. Existe Ujú, un modelo que se llama residencial, que implica un internamiento en un centro de tratamiento especializado, pero no todos los pacientes son candidatos para ese modelo por varias razones. Porque en México quienes ofertan ese tratamiento son por lo general clínicas privadas y son costosas y ujú. requiere cierto tiempo y cierta inversión. Entonces, ese modelo residencial es muy exitoso. Para quien tiene las posibilidades es algo que se recomienda, pero para quien no, existen los modelos ambulatorios en donde los pacientes pueden acudir a terapia externa, a centros de tratamiento en donde la terapia es externa y también la familia recibe atención. Y claro, el nivel de efectividad puede ser un poco menor, pero también funcionan, ¿no? También funcionan. También están los grupos de ayuda mutua, tipo Ujú. Alcohólicos Anónimos, que algunos pacientes se han rehabilitado a través de esa vía, a otros no les parece una buena opción, una buena alternativa, eh, por otras razones que también son válidas, ¿no? Pero hay a quien sí. Entonces, pues hay opciones. Yo lo que suelo hacer es plantear las opciones, pero antes de eso, hacer una buena valoración diagnóstica para determinar el nivel de dependencia o el nivel de consumo, mejor dicho, porque ya dijimos, no todos los pacientes son dependientes. Si no hay una dependencia, si alguien solo tiene una forma de consumo problemático, se relaciona de manera problemática con una sustancia, pues hay otros modelos de abordaje que no necesariamente son el internamiento. Existen también las estrategias de reducción del daño. O sea, podemos minimizar el riesgo, disminuir el daño para pacientes principalmente que no están dispuestos a dejar de consumir. Y que las personas que nos van a ver en este programa sepan que el tratamiento es multi e interdisciplinario. Vamos, intervienen no solo con el internamiento que en muchos casos puede funcionar y hay el tratamiento por externación, pero está el psicólogo, está el psiquiatra, el terapeuta familiar, las personas con experiencia y conocimiento de las adicciones. Y tocas un punto muy importante que siempre lo recomendamos, los grupos de autoayuda, ¿no? Denominamos de ayuda mutua porque de autoayuda pareciera que te ayudas a ti Ah, ya, mismo. ok. Entonces, de Muy ayuda bien, mutua bien. es más correcto. Ya. Y sí, están extendidos por todo el mundo, funcionan a través de un método que se llama 12 pasos y es un método pues infalible prácticamente y aplicable a muchas otras problemáticas. Y es un movimiento internacional que ya va a cumplir 100 años de haberse fundado, ¿no? Nada más ahí hay que tener cuidado porque se confunden a veces con otras derivaciones del modelo que se alejan del modelo original. O sea, quienes acudan a esos grupos tienen que fijarse que sean grupos llamados tradicionales, que son los que sí cumplen los 12 pasos y las 12 tradiciones, porque hay otros grupos
que son tergiversaciones o derivaciones o desviaciones del programa original, que ya no son tal cual como fueron pensados por los fundadores, ¿no? Sí, hay que saber exactamente a dónde se recurre, porque también sabemos en el camino de las adicciones que en esas situaciones de desesperación de la familia o de la misma persona acuden a personas no especializadas, a instituciones no adecuadas o anexos en donde los maltratan, abusan y demás. Entonces sale la problemática mayor y no hay una solución adecuada, ¿no? Y sale más caro el caldo que las albóndigas. Como coloquialmente se dice, Mariale nos trae recomendaciones sobre el tema. Adelante, Mariale. Así es, no sin antes recordarles que compartan el podcast ya que es de interés general y puede ayudarlos. Bueno, pues quisiera recomendarles, hay una serie que se llama Yo Adicto. Esta es justamente una serie autobiográfica, ¿no? Que habla sobre el ingreso a una desintoxicación y un proceso de cambio. Es un retrato honesto del tratamiento y la red de apoyo útil para conversar sobre estigma y recaídas. Y de hecho también se encuentra el libro del que está basado esta serie. Entonces, bueno, pues si prefieren el libro, pueden leer el libro y o si prefieren la serie, pueden verla. Esta se encuentra en Disney Plus. También quisiera recomendarles una serie que estuvo de moda hace unos años, se llama Euforia, ¿no? Y en esta serie justamente nos presenta un grupo de adolescentes que están inmersos en esta parte, pues, de las adicciones. Entonces también es una serie que retrata muy bien lo que está pasando en la adolescencia y las adicciones. Y de películas, quisiera recomendarles, hay una que se llama Heroin. Este es un documental que lo pueden encontrar en Netflix y es un documental sobre la respuesta comunitaria a la crisis de opiáceos. Y es un modelo de intervención y reducción de daños. Entonces, es una serie que también pues, nos muestra justamente un documental de qué es lo que está pasando. Y hay otro documental, que es, este es un documental mexicano, se llama Sísifos, y este justamente se encuentra ahorita en gira, lo pueden encontrar en la página de Infobae, y es un documental mexicano sobre ciertos anexos y los desafíos de la rehabilitación. Es una mirada local sin estigmas a la recuperación, útil para contextualizar justamente las prácticas en Hispanoamérica. Y quisiera recomendarles de libros, tenemos pues el libro de Mario Domínguez Alquicira, que es nuestro invitado del día de hoy. Este libro se llama El adicto tiene la palabra. Es el fundamento metapsicológico de las adicciones y es de editorial Noveduc. Y también quisiera recomendarles el libro Adicción en la familia, y este libro es del doctor Pierre Nicolás. Y en temas de podcast, pues obviamente pueden escucharnos en nuestro podcast de Suicidología, donde también tenemos otros programas que dedicamos a las adicciones y tenemos también el programa de prevención del suicidio para que también puedan, lo puedan buscar, ¿no? Y puedan abordar más sobre este tema. Y hay otro podcast que se llama Contraadicciones. Este lo pueden encontrar en Spotify o en Apple Podcast. Y son conversaciones con profesionales y personas en recuperación. Y es una mirada actual sobre sustancias y adicciones y comportamientos sobre las adicciones. Y pues hasta aquí por el momento. Y para más recomendaciones me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentro tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil. Los leo. Gracias, Mariale, por estas recomendaciones. Estoy seguro que serán de interés de nuestros disponibles. Mario, ¿qué mensaje de esperanza le darías a alguien que hoy se siente atrapado entre la adicción y el pensamiento suicida? Siempre hay alternativas, siempre hay solución. Yo no creo en los casos perdidos, por muy lamentables que sean las circunstancias. Siempre creo que debe de haber alguna salida, no hay casos perdidos, porque de lo contrario no tendría razón de ser nuestra profesión. O sea, si trabajamos en esto es porque le apostamos al cambio, que el cambio es posible y que siempre se puede cambiar para bien. Entonces, pues ese sería el mensaje que buscan opciones alternativas y y que se dejen ayudar. No basta con acudir, sino también con seguir las indicaciones, con
En los grupos se dice que no se requiere fuerza de voluntad, sino buena voluntad. O sea, dejarse guiar, dejarse ayudar. La información del contacto tuyo. A mí me encuentran en redes como Mario Alquicira en Facebook. Tengo un blog también, Mario Alquicira. Así me pueden googlear, pueden encontrar el blog o en Facebook, Mario Alquicira. Gracias por acompañarnos en Decisiones Vitales, el espacio donde hablamos con sensibilidad y claridad sobre la prevención del suicidio y el cuidado de la salud emocional. Hoy reflexionamos sobre un tema complejo, pero lleno de posibilidades, adicciones, recuperación y prevención del suicidio, porque la prevención nunca depende de una sola acción, sino de la suma de muchas. Los avances en la medicina y la psicoterapia, el acompañamiento de la familia y la comunidad y cada gesto de empatía que podemos ofrecer a los demás. Soy Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Fisiología, y te invito a seguir explorando con nosotros estas aportaciones que hacen la diferencia. En suicidología.com.mx encontrarás diplomados, materiales, audios y videos gratuitos diseñados para fortalecer la prevención y brindar apoyo a quienes lo necesitan. Recuerda, pedir ayuda y ofrecerla es una decisión vital. Entre todos podemos tejer una red de apoyo y esperanza. Gracias por ser parte de este movimiento de vida y hasta la próxima.